Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, que Dios les bendiga en estos días. Hoy es viernes 26 de mayo del 2023, son aproximadamente las 17:30 horas acá en la Argentina, cerca de la capital de la República. Estamos a unos 30-35 minutos de la ciudad, así que es como si viviéramos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué les pongo esta Biblia aquí adelante de la cámara? Porque realmente lo que les quiero hablar es de la palabra de Dios. Y no solo de la palabra, no tanto de la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar, porque si no se nos va a hacer muy largo. Yo quiero decirles que este sermón, este sermoncito, o de meditación, o este audio, este video, como ustedes le quieran llamar, lo titulé La espada doblemente afilada. La espada doblemente afilada. Y dice el texto bíblico en el cual está basado, o basada esta meditación, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 12 al 13, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. En primer lugar, quiero considerar con ustedes qué tipo de espada es esta. El autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no, pero eso es tema de otra discusión, dice que está diciendo acá que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el original griego, que yo les mencioné, que se escribió en el Nuevo Testamento, el griego koiné, acá dice, en vez de decir la palabra de Dios, dice el logos de Dios, no la rema. Es decir, a lo que se está refiriendo el autor de la epístola a los Hebreos es justamente del texto bíblico que constituye la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios, la que nos viene escrita desde siglos atrás. Piensen ustedes que el canon del Nuevo Testamento, los cristianos terminaron de completarlo recién en fines del siglo IV después de Cristo, es decir, con dos concilios que se hicieron en el norte de África, que fueron los que definieron hasta nuestros días los 27 libros que iban a formar parte del Nuevo Testamento. O sea que durante 4 largos siglos no se sabía todavía cuáles libros eran sagrados o santos y cumplían con la medida, el canon, para entrar dentro del Nuevo Testamento y cuáles no. Había muchos otros libros dando vueltas, como yo les dije, la Didache y demás, pero estos no fueron dignos de tener la consideración para que entraran a formar parte del canon del Nuevo Testamento. E incluso en el siglo XVII, creo que es XVI, perdón, el propio Martín Lutero llegó a poner en duda la inclusión de la epístola de Santiago, porque decía él que era contraria a la doctrina de la justificación por la fe que él tanto predicó desde que descubrió esa doctrina y que le hizo saltar de alegría. Entonces, ¿qué tipo de espada es esta? Esta es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que nos viene escrita desde siglos antiguos y que no tiene nada que ver con la palabra rema, que es otra cosa distinta, que rema significa aquella palabra que nos sale en el momento, aquella palabra, aquel consejo, aquella profecía, lo que quieran, pero que nos sale del corazón y le decimos a una persona algo que le hace bien, que lo guía, que lo llena de fuerza, de vigor y de entusiasmo, pero que no es precisamente parte del texto bíblico que tenemos acá en los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que ¿a qué tipo de espada se refiere este versículo? Se refiere al logos, es decir, a la palabra escrita de Dios. ¿Qué cualidades tiene esta palabra? En primer lugar, dice el versículo de Hebreos 4:12, dice que es una palabra viva, porque es una palabra viva en primer lugar, es una palabra viva. ¿Por qué digo esto? Porque es una Biblia, es una palabra que trasciende las distintas épocas y los tiempos. Si bien estas epístolas y todos estos escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en los albores del cristianismo, siglo I, siglo II después de Cristo, a pesar de que sean tan antiguos y tengan 20 siglos o 21 siglos de distancia entre ellos y nosotros, sigue siendo una palabra pertinente para el día de hoy. Es una palabra viva, porque cuando uno la lee se da cuenta que le habla de cosas que suceden todos los días en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso es una palabra viva, es una palabra que nunca muere, es una palabra que nunca se desactualiza, es una palabra que nunca cae en
en lo ridículo ni nada, porque justamente trata todos los temas que hacen al corazón del hombre y la mujer. Ese es el tipo de espada que yo les decía, el Logos de Dios. ¿Y qué cualidad tiene? La primera cualidad es que es una palabra viva, porque trasciende las épocas y los tiempos. Eso además es una palabra eficaz, en el sentido que cumple con el propósito para el cual ha sido emitida. Dice esto el profesor F.F. Bruce, catedrático de Manchester, creo que ya murió, creo que en el siglo pasado. Y dice el nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones que esta palabra participa de los atributos del mismo Dios y llena de actividad y de poder para la realización. En ella el mismo Dios está activo y, en consecuencia, nunca queda sin resultados. Nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones. Un versículo que podría resumir y decir lo mismo, pero en otras palabras, es esto. Isaías 55, 10 al 11, donde dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, o trae salvación, o de lo contrario trae juicio. Es decir, la palabra de Dios nunca va a venir sin un resultado. La palabra de Dios o te convence del pecado y te hace entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo, o te aleja para siempre del Evangelio porque no soportas que te digan que sos pecador o que tenés alguna falla o que estás en una situación que a Dios no le agrada. Así que la palabra de Dios en ese sentido quiere decir que es viva y eficaz. Hay una anécdota que yo quisiera marcarles, que es la siguiente. Mi papá, que era un gran lector del Don Quijote de la Mancha, lo leía cada 5 años entero. Para aquellos que quieran leer el Quijote de la Mancha, lo pueden buscar en una serie de audios o videos, mejor dicho, de color rojo, que lo leen muy bien. Son 52 capítulos el primer libro, después viene la segunda parte del Don Quijote de la Mancha, que no sé cuántos capítulos son, pero si usted no puede leerlo todo, usted puede buscar en internet, yo quizás después les deje el primer capítulo, y pueden ustedes empezar a escuchar lo hermoso que es el Don Quijote de la Mancha. Muy bien, mi papá lo leía cada 5 años, y para él siempre decía, era una obra genial, esa es la palabra que usaba. Se dice que el Quijote de la Mancha, es así, fue publicado por la primera parte a comienzos del año 1605, es decir, muy cerquita de la publicación de la Biblia por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. O sea, Casiodoro de Reina la publicó en el siglo anterior y Cipriano de Valera la publicó en el siglo siguiente, o sea, en 1605, junto con el Don Quijote de la Mancha. Lo que pasa es que simplemente quiero hacer un parangón entre este libro secular y la Biblia para que ustedes vean cómo un libro secular puede durar 4 siglos y llegar hasta nosotros intacto en cuanto a las cosas que dice, mucho más la Biblia. Cuenta una tradición que el rey Felipe III de España, al asomarse al balcón de su palacio cierta mañana soleada, le llamó la atención el extraño comportamiento de un joven estudiante que leía sentado en un banco a la sombra de un alcornoque y que, dándose de palmadas en el costado, soltaba carcajadas estruendosas. El rey comentó de aquel individuo que o estaba loco o estaba leyendo el Quijote. Eso no está en el Quijote, es una anécdota del Quijote. Pero para que ustedes vean lo que significa leer el Quijote, cuánto más será leer un libro mucho más vivo y eficaz que la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, además de ser viva y eficaz, es una palabra que es más cortante que espada de 2 filos. Como les dije, el título de esta meditación se llama La espada doblemente afilada. ¿Por qué? Porque está afilada de los 2 lados. Yo no sé si las espadas en la antigüedad se afilaban solamente de un lugar, de un lado, pero acá lo que dicen los comentaristas, que yo estuve estudiando y mirando, dicen que la espada, esta a la cual se refiere el Señor en su palabra, en Hebreos 4, 12 y 13, es una espada que cortaba tanto porque es la más afilada de la más afilada. O sea, busquen la espada más afilada que quieran. Bueno, la Biblia es mucho más afilada. Y además hay una característica muy especial de esta espada de Hebreos 4:12, que es una espada desenvainada y que corta hacia los 2 lados. Está afilada hacia un lado y hacia el otro. O sea, no tiene que perder tiempo de cortar algo, sacar la espada y volver a cortar, sino que corta de un lado y del otro, porque está doblemente afilada, de los 2 lados. Por eso es un poder tremendo que tiene para convencer las almas del pecado o llevarlas a un rechazo total porque no quieren aceptar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Así que es más cortante que toda espada de 2 filos, es la palabra
es más afilada que la espada más afilada y es una espada desenvainada de 2 filos que corta hacia un lado y hacia el otro. Además, esta palabra de Dios, dice el autor de Hebreos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Son 2 expresiones que significan lo mismo. Y el hecho de que hayan sido puestas una siguiendo a continuación de la otra, refuerza la idea de que lo que se quiere decir. Es decir, son un recurso literario, es decir, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, en realidad es lo mismo. Son 2 expresiones distintas, pero que quieren significar lo mismo. Y el hecho de que se repitan así significa que el autor está tratando de remarcar la importancia de lo que está queriendo decir. Así que esta palabra es una palabra que refuerza la idea de que es apta para llegar hasta lo más recóndito del corazón del hombre y de la mujer. Ahora, ¿qué es el alma? Cuando ustedes van y leen y tienen la posibilidad de leer el Nuevo Testamento en griego, la palabra alma acá es la palabra psiché, es decir, la parte psíquica del ser humano, es decir, la parte mental, la parte racional, es decir, la parte intelectual o mental o física. Es decir, eso es a lo que se refiere cuando dice la epístola, se refiere a la palabra alma. Pero también dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí el término griego de espíritu es neumáticos. ¿Le suena la palabra? Neumáticos, viene de ahí la palabra neumático, viene de ahí la palabra neumonía, que está tan en boga en estos días por los problemas que hay de pandemias y demás. Así que esas palabras se derivan de la palabra griega neumáticos. Entonces, a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos, nunca voy a decir que Pablo, o yo no estoy del todo convencido que era Pablo, es que la espada esta, doblemente afilada, puede llegar hasta la división del alma con el espíritu. Es decir, es tan poderosa que puede separar la parte psíquica de la parte puramente espiritual. El hecho de que pueda separar esto es porque llega muy hondo, porque significa que los seres humanos muchas veces tenemos actitudes que responden a la parte psíquica y otras que responden a lo espiritual, es decir, aquello que tiene que ver con Dios, con nuestra religión, con nuestra devoción a nuestro Dios. Entonces, la idea de dividir el alma y el espíritu sugiere la división de un cuerpo en las 2 partes en las cuales está formado. Es decir, el cuerpo, el corazón del hombre, de la mujer, por supuesto también, estaría formado por una parte exclusivamente física o psíquica, que por eso el término que usa el autor de Hebreos es el término psichis o psico, y el espíritu sería la palabra neumáticos, que es de donde vienen palabras del castellano como neumático o neumonía. De ahí que viene a ser la parte inmaterial del ser humano y a la que se le atribuyen los sentimientos de inteligencia y las inquietudes religiosas. Se utiliza en contraposición a lo meramente material. O sea, una cosa es lo espiritual y otra cosa es el alma. ¿Sí? Hasta ese lugar la espada puede llegar y distinguir qué cosa pertenece a uno y qué cosa pertenece a otro. Hay una frase muy famosa del filósofo francés René Descartes que dice: pienso, luego existo. Es una frase muy famosa que quizás esté mal traducida porque en realidad lo que quiso decir Descartes, que murió a los 53 años de neumonía, vaya coincidencia, búsquenlo en Wikipedia, lo van a encontrar. Él dijo esta frase, pero en realidad lo que quiso decir es pienso, por lo tanto existo. Así, él se da cuenta que si él logra pensar, él es un ser viviente, no importa si tiene brazos o no está. Filosóficamente se está refiriendo al hecho de que él, al poder elaborar un pensamiento racional dentro de su mente, sabe perfectamente que está viviendo una realidad y no un mero sueño o una ensoñación o lo que sea. Además, dice este versículo que esta espada puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son las articulaciones del cuerpo, la muñeca, el codo, la rodilla. Hasta ahí puede penetrar la espada esta de doble trabazón que está hecha para justamente llegar hasta las coyunturas más bueno, yo diría que, no sé, no soy médico, pero las más complicadas serían el codo, el hombro, las rodillas, los muslos que están ensartados, los tobillos, es decir, y después dice las coyunturas, es decir, las coyunturas son los que les he marcado recién, y los tuétanos es la médula o sustancia interior de los huesos.
Si la palabra de Dios llega hasta la médula, te llega hasta lo más hondo, no podés evitar que cuando lees la palabra de Dios no te toque en alguna forma muy adentro y vos sientas que te está hablando a vos. Por eso es una palabra viva y eficaz. Las coyunturas y los tuétanos expresan las articulaciones sutiles del ser espiritual y la naturaleza y esencia más interior de él. Lo que quiere decirse es que la palabra de Dios penetra en los recovecos más escondidos de nuestro ser espiritual y trae a la luz los motivos subconscientes. Pero además este pasaje bíblico dice acá que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne ahí, en el griego original del Nuevo Testamento, es la palabra críticos, con K, críticos. ¿Te suena esa palabra? Sí, es exactamente lo que estás pensando. Es la palabra crítico, pero no en el sentido de estar juzgando para hacerte sentir mal o bien, sino porque justamente esa crítica que hace la palabra de Dios de todo tu ser, tus pensamientos y tus acciones y todo lo que vos sentís dentro tuyo, es porque la palabra de Dios cumple una función crítica en el sentido judicial. Yo que soy abogado, fui abogado muchos años, entiendo perfectamente esto, que significa que críticos significa que está poniendo el dedo en la parte más sensible de tu ser, la parte más escondida, y está llegando a discernir si tus pensamientos y las intenciones de tu corazón son realmente las que a Dios le agradan o no. Y por último, encontramos en el versículo 13 la expresión que dice que todas las cosas están desnudas frente a esta palabra de Dios o logos de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre es confrontado con la palabra de Dios, es confrontado por el mismo Dios, delante del cual no hay nada que pueda esconderse. En realidad dicha palabra nos hace entender que todas las cosas están desnudas y expuestas a su mirada escrutadora. Y ante el Dios del cual procede esta palabra, todo el que oye esta palabra, griego logos, tendrá que rendir cuentas, griego logos, al final de todo. Es decir, están desnudas. Este término griego significa, miren qué particularidad, no encontré la palabra exacta, pero un comentario que estudié, que estuve viendo, dice que esta palabra que dice que todo está desnudo delante de su presencia, se usa un verbo griego que no sé cuál es, no alcancé a descubrirlo, pero es que significa algo así como que la persona está con una especie de corset puesto en el cuello y que no puede bajar la cabeza y bajar la semblante y bajar los ojos, sino que el corset que tiene puesto acá en el cuello le obliga a estar con la cara hacia arriba. ¿Por qué? Porque algún día vamos a dar cuentas a aquel que nos envió esta palabra y nos dijo lo que teníamos que hacer. Y nadie va a poder sacar la mirada de la mirada escrutadora de Dios, que algún día nos va a mirar cara a cara y que nos va a decir todas las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Así que, como les decía recién, el término griego significa con la cabeza tirada hacia atrás y el cuello descubierto. Sugiere la imposibilidad de poder esconder la cara. El día final de cuenta, todos deberemos mirar a Dios y Él nos mirará a nosotros frente a frente. Comentario del nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones. Lo que yo te quiero decir en estos breves minutos, que espero sean breves para vos, es que este libro, tiene un poder que no tiene cualquier otro libro. Por eso tardó 4 siglos en formarse el canon del Nuevo Testamento. Cuando vos empezás a leer este libro y lo haces con humildad y lo haces con el deseo real de encontrar lo que Dios quiere decirte a tu corazón, a tu vida, a tu mente, a todo tu ser, Dios empieza a hacer cambios. Entonces, al que me diga que no hay milagros en el día de hoy, yo le digo que esto no es así. Porque este libro en particular, estos 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, son libros que producen o bien un rechazo de todo lo religioso y todo lo que tenga que ver con Dios, porque no querés vivir de acuerdo a su voluntad, conforme a lo que te dice acá. Es decir, vivís en adulterio, vivís en pecado, vivís robando, vivís embaucando, o sea, engañando. Es decir, entonces esta palabra te somete los pensamientos y las intenciones y entonces es imposible no estar completamente, ¿cómo puedo decir?, ajeno a lo que ella nos trata de decir.
Mi bisabuelo Máximo Daglio, que vino de Italia hacia fines del siglo XVIII, 1890 y pico, no, sí, siglo XIX, perdón. Una vez él trabajaba en los frigoríficos Moixe, donde se hacía harina, o sea, en la empresa Molinos, creo que era Molinos, ahí en Caballito, donde está la cancha de Ferrocarril Oeste, por ahí. Entonces una vez lo llamaron, él estaba a cargo de la balanza, como la que tenía mi abuelo acá cerca de mi casa ahora, esa balanza donde se pesaban las compras que hacían los particulares o los comerciantes que llevaban grandes cantidades. Entonces él le dijeron, mire Daglio, cuando usted tenga que pesar la mercadería, usted trate de inclinar la balanza un poquito a favor de la empresa. Es decir, si la persona se está llevando 23 kilos, y bueno, póngale que se está llevando 25, así paga más. ¿Saben lo que le contestó mi abuelo? Le dijo con una voz quieta y muda, le dijo, eso Daglio no lo hace. Eso es lo que me contó mi abuelo, que lo vio y se lo contó su papá, mi bisabuelo Máximo Daglio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando vos la lees, es imposible no sentirte, confrontado con tu vida y con tus actitudes y con tus semejantes. Quiero terminar con una canción que me encantó, es un country norteamericano que también voy a ver si se los puedo pasar, que dice lo siguiente, la letra en español dice lo siguiente, yo se los voy a poner en Facebook, pero se los voy a poner cada frase intercalada en inglés con el español. Dice que un agricultor y un maestro, una prostituta y un predicador, montando en un autobús de medianoche con destino a México, uno se dirige a las vacaciones, el otro a la educación superior, y dos de ellos estaban buscando almas perdidas. Ese conductor que manejaba ese bus, nunca pudo ver la señal de stop, y 18 ruedas no pueden detenerse en un centavo. Es una forma de decir 18 ruedas no pueden frenar rápidamente, sino que necesitan bastante espacio. Vale la pena decirles que cuando vean un camión grande, cuenten cuántas ruedas tienen. Van a ver que los camiones grandes tienen 18 ruedas, junto con la cabina y lo que viene atrás, en total son 18 ruedas. O sea, 18 ruedas con todo ese peso no pueden detenerse en un tramo tan corto como si fuera un centavo o 10 centavos, como dice la canción. Entonces el coro se pregunta, hay 3 cruces de madera en el lado derecho de la carretera. ¿Por qué no hay 4? Solo el cielo lo sabe. Entonces sigue diciendo el coro, supongo que no es lo que tomas cuando dejas este mundo atrás, sino que es lo que dejas atrás cuando te vas. El granjero dejó una cosecha, una casa y 80 acres, la fe y el amor por las cosas que crecen en el corazón de su hijo pequeño. La maestra dejó la sabiduría en la mente de muchos niños para que estos pudieran tener un mejor comienzo en sus vidas. Sabemos los dramas que es la falta de educación en muchos lugares del mundo. Y después está el predicador, que también iba en ese micro, que dijo lo siguiente. Ese predicador susurró, no puedes ver la tierra prometida, él se estaba muriendo, estaba ensangrentado, había tenido una grave lesión con motivo de ese accidente, y se estaba muriendo. Entonces vio a la prostituta que no había sido accidentada, que milagrosamente se salvó, y le regaló la Biblia que él llevaba, toda ensangrentada por las lesiones que había recibido el sacerdote, el predicador, el pastor, cuando le dijo, te regalo esta Biblia y quiero ver si sabes y podés ver la tierra prometida. Mientras ponía su Biblia manchada de sangre en la mano de la prostituta. Perdón. Hay 3 cruces de madera al lado derecho de la carretera. ¿Por qué no hay 4 de ellos? Solo el cielo lo sabe. Supongo que no es lo que tomas cuando dejas este mundo atrás, es lo que dejas atrás cuando te vas. Esta es la historia que nuestro predicador nos contó el domingo pasado, dice el cantante que interpreta esta canción. Esta es la historia que nuestro predicador nos contó el domingo pasado. Mientras sostenía esa Biblia manchada de sangre,
para que todos nosotros podamos ver, dice el cantante de la canción, que él dijo, bendice al agricultor, al maestro y al predicador, pero esta Biblia, que le fue dada por el predicador a mi mamá, doy gracias a Dios porque ella me la leyó a mí y yo ahora llegué a ser un pastor. Es decir, el impacto tan grande que puede producir la lectura solamente de la palabra de Dios en tu vida es la de un milagro tremendo. O te haces cristiano o rechazas el cristianismo porque ves que no te da ni un resquicio para hacer lo que vos querés. Queridos hermanos y amigos, quizás este sea uno de los últimos videos que haga porque la verdad estoy muy deteriorado de salud y es muy difícil encontrar momentos de tranquilidad como este. Pero lo que quiero decirles y lo que les quiero dejar es que todos los días cuando las personas en sus hogares leen la palabra de Dios, se produce un milagro. Porque la palabra de Dios es tan viva y eficaz y trata temas tan profundos que es imposible mantenerse impávido ante su lectura. Cuando vos cerrás la Biblia y ves los pecados de David, ves los pecados de los reyes de Israel y ves los pecados de muchos del pueblo mismo de Israel, que Dios dice en Romanos, no me acuerdo qué versículo, que todo el tiempo extendí mis brazos a un pueblo contradictor. Bueno, ahí es el lado que mucha gente no quiere leer la Biblia porque sabe que si lee la Biblia se va a encontrar con la mirada escrutadora de Dios sobre su corazón. Y tengamos en cuenta que esos 27 libros son los 27 libros que se terminaron de conformar recién a finales del siglo IV, es decir, año 390 y pico, en 2 concilios que se celebraron en el norte de África, como ya lo dije en un video anterior. Les quiero mostrar algunos versículos nada más, para que ustedes vean por qué la palabra de Dios dice esto. Por ejemplo, en 1 de Samuel 16:7, dice la palabra de Dios que cuando Samuel quería elegir el rey que le habían pedido que busque para Israel, el Señor le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando vos lees la Biblia, vos te estás dando cuenta que, no sé cómo lo hace, porque es poder de Dios, pero vos te das cuenta que realmente lo que está haciendo el texto bíblico es mirando tu corazón cómo está delante de Dios. Otro versículo, Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando vos lees la Biblia, te estás dando cuenta que Dios está escrutando tu corazón, se está metiendo en tus más íntimos pensamientos, sentimientos y creencias que vos tengas de la vida o del más allá. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y he buscado 2 traducciones distintas de este pasaje de Hebreos 4, 12 y 13, que están, uno en la versión Dios habla hoy, la famosa versión popular, que dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio, crítica, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha hecho puede esconderse de él, todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual, dice así, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro que si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha hecho puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Yo te animo a que leas la palabra de Dios. Yo te animo a que empieces a leer el Evangelio de San Juan, que está por la mitad de la Biblia, un poco más adelante. Y que permitas que el Espíritu Santo, Dios mismo, te confronte y seas todo lo amable y humilde que puedas ser para que puedas estar dejando que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Que Dios te bendiga. No sé si voy a hacer otro video más, a veces no encuentro el momento de tranquilidad para hacerlo. Si lo puedo hacer es porque estoy bien y ustedes están orando por mí. Que Dios les bendiga y hasta pronto con otro video si es que Dios así lo quiere.